Muy bien. Antes de comenzar con nuestro estudio de análisis de cinemática directa, vamos a establecer ciertas definiciones, ciertas ideas que nos van a ayudar a desarrollar correctamente nuestros siguientes estudios. Entonces, aquí tenemos una imagen que tiene dos eslabones y una articulación. Entonces es importante definir cómo vamos a numerar estos eslabones y estas articulaciones. O sea, de qué manera se conforma la unión o la dupla eslabón-articulación. Entonces tenemos varios puntos importantes. Primero, cuando nosotros tenemos un robot que tiene n articulaciones, siempre vamos a tener n más 1 eslabones. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un robot, por ejemplo, de 3 articulaciones, siempre vamos a tener 4 eslabones. Si nosotros tenemos un robot de, no sé, 10 articulaciones, vamos a tener 11 eslabones. Siempre vamos a tener un eslabón más que articulaciones. ¿Cómo vamos a numerar las articulaciones? Bueno, sí, primero las articulaciones. ¿Cómo vamos a numerar las articulaciones? Pues siempre las numeramos desde la número 1. Siempre la primera articulación que tenemos le corresponde el número 1. Y de allí para adelante, la 2, la 3, la 4 y la 5. Esto es porque, bueno, si ustedes ven este robot que tenemos acá, el equivalente sería, o bueno, si nosotros quisiéramos poner o comenzar a indexar nuestra numeración desde el número 0, pues entonces ese 0 le correspondería por definición a la unión entre nuestro robot y el suelo. Recuerden que una articulación es la unión entre dos elementos. Entonces, en este caso, el punto en el que se une nuestro robot con el suelo sería la articulación 0. Pero como no hace nada, como no se mueve, como no se desplaza, al menos en el caso de nuestro estudio, pues no la vamos a numerar como nada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un A1 que corresponde a nuestra articulación 1. Este robot nada más tiene una articulación y se comenzó desde la 1. Si tuviera otra sería la 2 y así la 3, la 4 y la 5. Luego, los eslabones, eso sí, los eslabones se empiezan numerando desde el número 0. Por ejemplo, este eslabón de aquí, que es el que está en contacto con el suelo, le pusimos E0, porque es el eslabón 0. Y el que sigue es el 1, y el que sigue es el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, articulaciones desde el 1, eslabones desde el 0. Algo importante también es que la articulación iésima une al eslabón iésimo con el I-1, con el anterior. Por ejemplo, aquí tenemos este eslabón, este es el eslabón 1 y aquí está la articulación 1 también. Y entonces esta articulación 1 está uniendo al eslabón 1 con el eslabón 0, con el pasado, ¿ok? Pero esta articulación justamente corresponde, este punto de unión corresponde a el eslabón 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir o esto qué implica? ¿Por qué decimos esto? Porque bueno, es muy importante ver que cuando nosotros actuamos, es decir, ponemos un actuador y lo ejecutamos, lo ponemos a trabajar, es decir, actuamos nuestra articulación, cuando nosotros actuamos la articulación iésima, se mueve el eslabón iésimo. Es decir, si aquí yo activara el motor que está en la articulación 1, en la primera, entonces se movería mi eslabón 1. Mientras que el eslabón pasado, el eslabón 0, permanece fijo. Entonces, la articulación iésima mueve al eslabón iésimo. Esas son las primeras definiciones, van a ser importantes porque las vamos a necesitar ya cuando estemos trabajando con análisis. Entonces, habría que definir otros conceptos relevantes. De hecho, 3 puntos relevantes en cuanto a las definiciones de eslabones y de articulaciones. De entrada, el primer punto que tenemos que definir es que cada articulación tiene una variable asociada Q. Recordemos que tenemos algo conocido como el espacio articular y este espacio articular se define como el conjunto de variables que están asociadas a cada articulación. Vamos a definir estas variables articulares con la letra Q. ¿Por qué con la letra Q? Porque la letra Q, bueno, es arbitrario, se ocupa la letra Q, pueden ocupar cualquier letra, pero esto viene a generalizar el uso de otras dos variables, que es la variable teta y la variable d. La variable teta por lo general se emplea para articulaciones de revolución, articulaciones giratorias. Y la variable d se ocupa para articulaciones prismáticas. Para no meternos en problemas si es teta o si es d, ocupamos siempre, bueno, ocupamos la letra Q. La letra Q implica ambas. Hay una variable articular asociada con cada articulación. La variable Q iésima se asocia con la articulación iésima también. Es decir, hay una variable Q1 para la articulación 1, una variable Q2 para la articulación 2. También vamos a tener una trama asociada, pero esto a cada eslabón. Esto se asocia a cada eslabón, ¿ok? No a la articulación, al eslabón.
Entonces, esta trama asociada se pone con el mismo índice, se indexa igual que los eslabones. Es decir, el eslabón 1 va a tener asociada a la trama 1, el eslabón 2 va a tener asociada la trama 2 y así sucesivamente. Esto implica que cuando nosotros actuamos la articulación iésima, se mueve nuestro eslabón iésimo, como ya dijimos, pero también se mueve la trama iésima. La trama I-1 se queda fija al actuar la articulación I, pero la trama iésima se mueve junto con esto. Entonces vean cómo esto es coherente, ¿no? Movemos la articulación iésima, cuando actuamos la articulación iésima, movemos el eslabón iésimo y se mueve también la trama iésima, la trama I asociada. Y por último, el tercer punto que hay que resaltar es que hay una transformación homogénea, una matriz de transformación homogénea que está asociada también a la unión entre dos eslabones. De esta forma, nosotros vamos a tener una transformación homogénea, déjenme ver si se ve, si es esto que está acá abajo, vamos a tener una transformación homogénea que nos relaciona la trama I con la trama I-1, es decir, siempre tenemos una transformación homogénea que nos relaciona una trama con la anterior. ¿Ok? Esto es de especial importancia en este tipo de análisis porque vamos a ocupar estas transformaciones homogéneas, las vamos a definir, las vamos a escribir y las vamos a trabajar analíticamente para lograr el objetivo de la cinemática directa, que es justamente encontrar ecuaciones que me permitan relacionar el espacio articular con el espacio cartesiano.